Lucas, capítulo 8, desde el versículo 26 hasta el versículo 29. Muy bien, voy a dar lectura a esta extraordinaria palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, te damos infinitas gracias por estar enfrente de su palabra. No hay tiempo más precioso, más oportuno, cuando estamos reunidos en su casa de oración para escuchar el consejo de su palabra. Gracias, mi Señor y Rey, que cada uno podamos recibir todo lo que usted tenga para nosotros. Que su palabra, Señor, siga haciendo vida a todos los presentes, y también, Señor, no solamente poder escuchar, sino también practicar su palabra. Gracias, Señor, gracias por el alimento, gracias por la bendición también de nuestros niños que pueden estar recibiendo también su palabra a su tierna edad. Señor, gracias por esta libertad que podemos proclamar su palabra. Y, Señor, y hablar con denuedo lo que usted desea a través de ella. Muchísimas gracias. Pedimos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos encontramos, hermanos, delante de una historia cautivante, preciosa, maravillosa, que sucede en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y que nuevamente nos va a inducir a la manifestación del poder de Dios. Ya hemos estado conversando un tanto de quién es nuestro Señor y ese poder manifiesto que Él tiene, que lo hemos notado a través del Evangelio, manifestándose en el mundo animal, como por ejemplo controlando los peces en la pesca milagrosa. Ahí nosotros vimos manifestado el poder del Señor. También lo hemos visto, su poder sobre el viento, sobre las aguas, controlando lo que sería la creación y deteniendo una tormenta implacable, poder sobre la enfermedad, poder sobre la muerte. Y en particular en esta mañana nosotros vamos a ver el poder del Señor sobre los demonios, sobre el mundo de Satanás, las fuerzas del infierno, los ángeles caídos, quienes a una, con su adalid, Satanás el diablo, se han propuesto desde su creación
resistir los propósitos de Dios. Por lo tanto, aquí vamos haciendo un recorrido, o el evangelista Lucas nos va haciendo un recorrido para mostrarnos que las profecías se van a cumplir en la persona de nuestro Señor Jesucristo, respecto de que Él va a traer un mundo mejor. ¿Y cuándo será ese mundo mejor? Bueno, ese mundo será un reino de justicia y de paz que se manifestará, en primer lugar, en lo que nosotros conocemos en la Biblia como el milenio, pero que finalmente ya será una realidad en el reino eterno. Dos situaciones diferentes que nos va y nos habla la palabra del Señor de ese reino donde todas estas fuerzas que nosotros hemos visto y que han venido a causa de la caída del hombre y la entrada del pecado, ¿cómo es que se ha malogrado la creación de Dios en todos sus ámbitos? En todo lo que Dios ha creado, y cuando Él miró la creación y dijo, todo está bien hecho. Sin embargo, con la entrada del pecado, todo eso quedó malogrado hasta el día de hoy. Pero sabemos que el Señor cumple los requisitos para ser el Mesías prometido, que va a traer verdadera paz, verdadera sanidad, verdadera restauración, que Él hará todo nuevo para la gloria de Él y del Padre y del Hijo y de la gloriosa Trinidad. Amén. Bien, siempre, hermano, ha habido una atracción por lo sobrenatural. A la gente le encanta el tema sobrenatural. El mundo espiritual, el poder de lo oculto, todo aquello que sale de lo natural. Hay como una fascinación por ello. Pero todo lo que la gente va ideando respecto al mundo sobrenatural, de pronto dista mucho de lo que verdaderamente la palabra del Señor nos habla al respecto. Por eso es muy bueno estar atento escuchando la palabra del Señor, porque ella es la verdad respecto de todos los temas, y especialmente del área espiritual, del mundo espiritual, porque Dios ha revelado en su palabra todo lo que nosotros necesitamos conocer sobre los ángeles, sobre los demonios, sobre Satanás y su obra en el mundo. De hecho, hay gente en el ámbito secular que han osado entrar en este tema con diferentes libros. Y tal vez más de alguien puede haber leído cierta literatura que habla de lo sobrenatural, pero que nada tiene que ver con lo que Dios ha establecido en su palabra. Hay una fascinación sobre lo sobrenatural, pero decirle en esta mañana que lo más sobrenatural que le ha ocurrido a este mundo es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere saber algo sobrenatural, algo que escapa a toda la normalidad, tiene que ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él tomó compostura humana y se hizo uno igual a nosotros, pero sin pecado. Eso es lo más sobrenatural que ha acontecido. Sin embargo, lo
de más que fascina al hombre y a la mujer y que tienen que ver con el mundo espiritual, toma un realce justamente con la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y nosotros empezamos a ver una actividad demoníaca cual nunca bajo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos remontamos, por ejemplo, a incidentes demoníacos en la Biblia, como lo ha acontecido en el tiempo del ministerio de nuestro Señor, no encontramos una gran variedad en la palabra del Señor. Aunque el tema de Satanás y de los demonios en el estudio de la palabra del Señor consta en algunos textos de unas 500 páginas o tal vez más. Pero cuando se revisa el texto bíblico, hay no muchos incidentes de posesiones demoníacas, de actividad satánica, así a gran escala. Prácticamente el único caso bien particular que nosotros notamos en el Antiguo Testamento está en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Y ahí hay un incidente bastante interesante, difícil de interpretar, pero que también tenemos la revelación de él y de lo que se trata cuando los hijos de Dios se relacionaron con los hijos de los hombres. Y los hijos de Dios eran ángeles también caídos que tuvieron relaciones con mujeres y que la Escritura dice que de ahí salieron los gigantes de la antigüedad. Pero esos gigantes podrían bien haber sido gigantes en porte, porque de ahí tenemos los 5 Goliaths que nos habla la palabra del Señor, pero más que de porte eran gigantes en maldad. Amén. Entonces, tal vez uno de los incidentes o de los detalles o ejemplos más prácticos de la palabra del Señor de posesiones demoníacas importantes en el Antiguo Testamento podemos ver en Génesis capítulo 6. Hay otros también, por ejemplo, el espíritu inmundo que controlaba a Saúl, que era un espíritu asesino, de tal manera que la palabra del Señor nos dice que él quería matar a David. También en el Antiguo Testamento nos muestra como actividad demoníaca la idolatría de Israel. Y también en el libro de Reyes un espíritu actuando como espíritu de mentira. Lo que estoy diciendo, hermano, que lo que sucedió en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no tiene mucha equivalencia a los incidentes que vemos, aunque son muy importantes. De hecho, el Espíritu Santo inspiró a los autores sagrados para dejarlo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la actividad demoníaca no se vio como en el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos otro incidente, por ejemplo, la muchacha con un espíritu de adivinación. ¿Se acuerda? Esa muchacha cuando Pablo y Silas fueron a predicar a la ciudad de Filipo. También los hijos de Seba. También dice la Escritura que en Samaria muchos endemoniados fueron liberados. Y también el poder de Satanás introducido y trabajando en la vida de Ananías y de Zafira para mentirle, ¿no es cierto?, a los líderes de la iglesia, pero más que a los líderes de la iglesia, simplemente mentirle a Dios. Entonces, ahí tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles otra actividad satánica, y también en las epístolas que no se ve
de manera, ¿no es cierto?, generalizada. Lo que sí en la epístola se nos explica bastante de la batalla espiritual. Ahora, en los 3 años de ministerio de nuestro Señor, hay una manifestación extraordinaria de los demonios. Que la única vez que va a ser superada esta manifestación demoníaca, ¿cuándo será? Excelente. En el tiempo de la gran tribulación. ¿Qué va a pasar ahí? Si me recuerdan, se va a destapar el pozo del abismo. Aquí están muchos estudiantes del libro de Apocalipsis. Se va a destapar el pozo del abismo y saldrán fuerzas espectaculares demoníacas para hacer de las suyas en un mundo totalmente controlado por Satanás, llamado el tiempo de la tribulación. Eso ya nosotros lo vimos con claridad total cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Entonces, la única vez que la actividad demoníaca superará a la actividad demoníaca del tiempo de nuestro Señor será en el tiempo de la tribulación. No hay otro tiempo mayor de actividad de los demonios como ya al final de los tiempos o de la vida como la conocemos hasta el día de hoy. Ahora, todo lo que he dicho anteriormente, y si nosotros volvemos a los evangelios, a las epístolas, y volvemos a nuestro tiempo, da la impresión que Satanás no está actuando. Pero no significa que no lo esté haciendo. No lo está haciendo a la manera que lo hizo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pero Satanás sigue activo con sus secuaces, con sus legiones, con los ángeles caídos, que ellos están trabajando fuertemente en este mundo. Cambiaron su técnica, cambiaron su táctica, se hacen los lesos. ¿Ah? En el tiempo de nuestro Señor no se podían resistir, se tenían que manifestar, pero ellos ahora de alguna manera quieren estar ocultos o pasar inadvertidos. Y por eso la Escritura nos dice que nosotros no debemos, ¿qué dice la Escritura? Que no debemos. Excelente, hermano, me encanta cuando usted conoce la Escritura. No debemos ignorar. ¿Qué no debemos ignorar, hermano? Sus artimañas. Los demonios ahora no se manifiestan como en el tiempo del Señor, pero se siguen manifestando de manera oculta, de manera sutil y trabajando con su adalid Satanás el diablo. Ahora, habría que mirar cierto comportamiento de las personas para de pronto ver que algunas actitudes de pronto en nuestra sociedad se empiezan a normalizar. Amén. Pero no son actitudes normales, definitivamente son obras de Satanás el diablo. Pero la sociedad empieza a esturbiarla y de pronto las personas están totalmente alterados contra Dios, alterados con las cosas de Dios, con la obediencia a la palabra, con el amor al prójimo. Y generalmente podría definirse hoy día
que están ahí solapados, guarecidos, bajo ciertas situaciones de pronto que enfrentan las personas. Tal vez ciertos problemas psicológicos, no lo sabemos, pero la Escritura dice que no debemos ignorar, porque Satanás, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar, hermanos. Entonces, de pronto se normalizan ciertas acciones de las personas, y esas acciones no solamente es algo diferente que la persona haga, sino que le está trayendo un descalabro a su vida relacional, por ejemplo, a su vida personal, a su desarrollo. Tal vez habría que indagar un poquito más qué es lo que está sucediendo en aquellas vidas, porque le insisto, Satanás no está actuando, y su demonio, como lo hacía en el tiempo de nuestro Señor con esas manifestaciones terribles, pero sigue actuando en este tiempo. Así que la encomienda de la palabra del Señor a que cada uno de nosotros tenemos que investigar, especialmente investigar nuestra propia vida. No vaya a ser que, como Pedro, estemos siendo controlados por Satanás. Amén. Hay pocos amenes, pero al apóstol Pedro fue controlado por Satanás. Amén. Ahora, hay un texto que me encanta en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 20, que Jesús dijo: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Oh, qué precioso verso de la Escritura. Todos juntos. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cómo lo habla la palabra del Señor con esta figura, hablándonos del dedo de Dios? ¿Qué nos podemos imaginar del dedo de Dios? Prácticamente algo insignificante. Pero Dios tiene tanto poder que, aún si pudiésemos decir, actuando de manera tan livianita, Él puede echar a los demonios de su trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, me encanta esto, porque para el poder del Señor no hay problema para destruir la acción, la empresa de Satanás y de los demonios. No hay problema, hermano. Pero no esté triste, hermano. Debe estar lleno de gozo por nuestro Adalid, nuestro Señor Jesucristo. Dele un buen aplauso, pues. Gloria a Dios. Bien, vamos al texto bíblico. Hay que predicar. Versículo 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y arribaron, qué precioso. La tormenta en el mar de Galilea había sido extrema. Ya nosotros predicamos de todo aquello, violenta, pero nada de eso impidió el propósito del Señor. Nada, dice la palabra del Señor, que arribaron a la tierra
de los Gadarenos. Esto rápidamente nos enseña algo precioso. Cuando Dios tiene propósito, cuando Dios tiene meta con alguien y ha determinado, ¿no es cierto?, un cúmplase a lo que Él desea con una persona, se va a cumplir. Cueste lo que cueste. Opóngase quien se oponga. De todas maneras, el plan del Señor se va a cumplir. La tempestad, el viento huracanado, el agua se anegaban y todo lo que nosotros vimos en la vez pasada del incidente, nada impidió el propósito que tenía el Señor de ir a ese lugar, a esa tierra. Y donde llegaron, arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Nuestras Biblias, hermanos, solamente a modo de información, porque esto no es relevante, no habla, especialmente la Reina Valera, no habla de la tierra de los Gadarenos, pero en varias otras lecturas, en la tierra podría ser la de la Gerasenos, Gadareno o Gersesenos. Ahora esta diferencia, porque usted puede decir, pastor, yo leí otra Biblia que dice los gergesenos, o yo leí otra Biblia y dice los gerasenos, y yo le digo, yo leí la Reina Valera y dice los gadarenos. Tal vez esta diferencia tiene que ver con los copistas, ¿no? Los que transcribieron e identificaron ese territorio, lo miraron tal vez de diferente ángulo y le dieron nombres diferentes. Pero el texto bíblico de ninguna manera pretende darnos una lección de geografía en esta oportunidad. Si alguien tiene duda al respecto, simplemente mostrarnos la autoridad de nuestro Señor que va a tener sobre los espíritus demoníacos. Amén. Por lo tanto, nos quedamos con lo que dice la Reina Valera del año 60, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Ahora, reconocer también que esa tierra es un territorio gentil, no tiene que ver con la tierra de Israel. Por eso aquí vamos a notar algunos incidentes que son bastante importantes, porque se están realizando en un terreno que no es la tierra del Señor. Versículo 27. Vamos al versículo 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y que no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ahora, llegaron a la orilla. Yo creo que estaban tan felices los discípulos después que se calmó el mar. Llegaron a la ribera con una tranquilidad absoluta después de la tormenta. Y a lo mejor los discípulos dijeron que bueno, porque ahora sí que vamos a descansar en la playita, aquí tirado al sol, no sé. Lo vamos a pasar bien. Tal vez algunos se están colocando hasta traje de baño, no lo sabemos. Pero al llegar a la tierra, ellos no sabían lo que iba a venir. La Biblia dice que vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Ahora, los evangelios sinópticos
que también hacen este relato en diferentes miradas. Eso es lo que hacen los evangelios. Cada evangelista le da su propia mirada y hace el relato. En muchos casos coinciden mucho, otros da otros detalles. Por ejemplo, el evangelista Mateo dice que eran dos, a falta de uno, que eran dos. Pero si son dos o es uno, da lo mismo. Porque el protagonismo lo tiene uno, hermano. Y aquel uno es donde la Biblia coloca su atención. Por lo tanto, aquí la gente que critica la Biblia empieza con sus cosas raras. Hermano, aquí no hay ningún problema en la palabra del Señor. El protagonista lo tiene el relato de este uno en el Evangelio de Lucas. Y dice la palabra del Señor, endemoniado, que este muchacho, este hombre, vino a su encuentro, un hombre de la ciudad endemoniado. Decirle también que en la primera parte, y ahora estoy recordando, de pronto hay niños endemoniados. También la palabra del Señor nos muestra niños endemoniados. Y había un niño tan endemoniado que muchas veces el espíritu quería que se incendiara. También hay otro relato de una niña endemoniada. Ahora, ¿cómo entraron los demonios ahí? Porque alguien puede decir, está hablando de personas adultas, no, cierta cosa. No va a pasar nada. Ojo. Y ese es un pequeño paréntesis, como dice un hermano acá. Endemoniado desde hacía mucho tiempo. Este control demoníaco es producto del control de un emisario de Satanás, un demonio, cualquiera sea su rango, que toman literalmente el control de la mente y del cuerpo de una persona, hermanos. Literalmente toman el control de la mente y del cuerpo de una persona. Estos son espíritus racionales porque hablan, gritan, crean todo tipo de patrones en las personas de pensamiento y comportamiento. Y los demonios especialmente son bíblicos, ¿eh? Ellos saben bastante más de la Biblia que cualquier persona. Qué vergüenza que un demonio sea de pronto más bíblico que algunos cristianos. ¿Eh? Y ahí está este tema de esta posición. Le hablaba de una niña, esa la hija de la mujer cananea, dice que estaba gravemente atormentada por un demonio. Ahora, ¿cómo la gente se expone a eso? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero podría ser la idolatría como una puerta abierta. Podría ser, porque la Biblia habla bastante de la idolatría y como consecuencia actividad demoníaca, hermanos. Cuidado con el tema de la idolatría en cualquier ámbito, Cuando empezamos a hacer idolatrías, de pronto a cosas, de pronto a personas, de pronto a entidades, podría ser una puerta abierta, hermanos. Bueno, la intromisión también en lo oculto, pero es difícil saber cómo, por ejemplo, en los niños estaban endemoniados.
o cómo este hombre cayó en esta condición. Tenemos que ubicarlo a través de la palabra del Señor o hacer un examen más profundo para ver la circunstancia. Mire las características de la conducta de este hombre. Versículo 27, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa. Y no vestía ropa. Algunos dicen que andaba en ropa interior, solamente en ropa interior. Otro, definitivamente, que este personaje estaba desnudo. ¿Qué significa esto, hermano? Que no vestía ropa. Este es un tema de perversión. Se trata de una desvergüenza. Y los espíritus malignos, cuando controlan a alguien, quieren que la gente ande quitadita de ropa o desnudo. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Hechos capítulo 19, versículo 16. Vamos, por favor. ¿Cómo quieren que los demonios, cómo quieren los demonios que los demás anden? Hechos 19, versículo 16. Si alguien lo tiene, lo puede leer o yo lo leo de acá. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, es decir, tenía una posesión demoníaca, fue saltando sobre otro y dominándolo pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué hizo el que tenía la posesión demoníaca? Le sacó la ropa, pues. No había leído usted ese texto, ¿no? Le llama la atención. Desde Adán y Eva ha existido el tema de la vergüenza asociada a la desnudez. Pero ellos lo sabían. Adán y Eva lo sabían, porque dice la Escritura que ellos se hicieron vestimenta hechas de paja, pero el Señor le hizo de hojas, le dio una cobertura definitiva cuando él, ¿no es cierto?, mató un animalito y sacó su piel y con ella los vistió para mostrar también el futuro sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Desde siempre, o sea, desde el Edén, desde la caída de nuestros padres, la desnudez equivale y se manifiesta a todo aquello como la maldad sexual. La Biblia habla de descubrir la desnudez. También habla que los hijos no pueden ver la desnudez de sus padres. Amén. Bueno, todo esto es una señal de desvergüenza, de desfachatez, frescura, es señal de perversión. Y lo primero que hacen los demonios, o sea, en este caso en particular, lo primero, y no vestía ropa. Esa es una actividad, hermano, cuando se deja de lado el decoro, la normalidad, y se busca esta instancia, podría ser un atisbo, un querer entrar de una hueste infernal, hermanos. Amén. Amén.
Pastor, es que hace mucho calor. Pero también para el calor hay decoro. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor, ni moraba en casa. Pero también Marcos nos dice que este hombre era suicida. Noche y día se hería y se cortaba el cuerpo desnudo con piedras afiladas. Un espíritu de suicidio también, una persona que está, ¿no es cierto?, controlada por demonios. Este tenía espíritu de suicidio. Marco también nos dice que nadie podía controlarlo. Y en Mateo nos dice los evangelios paralelos que nadie podía pasar por el camino alrededor de él. Entonces es terrible lo que un demonio, en este caso eran como 2000 demonios, pueden hacer en la vida de una persona, hermanos. Por eso les digo que de pronto las personas normalizan situaciones anormales y la sociedad de pronto está llevando a la iglesia a normalizar situaciones que no son normales y que de pronto son netamente situaciones que vienen del mundo de las tinieblas. Por lo tanto, siempre debemos estar revisando nuestra propia vida, que por la gracia del Señor, si estamos en la fe, estamos en comunión con el Señor, estamos con un escudo, como leíamos en el Salmo 115 al iniciar este culto. Amén. Con un escudo, con una defensa. Pero imagínense ustedes, una persona que no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, hermano. Si de pronto hasta la iglesia sufre los embates de Satanás el diablo, y de pronto los permitimos y de pronto los anidamos, y cuando ya se nos está escapando de las manos, empezamos a pedir ayuda, pero debemos ser inteligentes de antemano, hermanos. Tampoco tenía morada, como dice aquí para terminar el 27, ni moraba en casa, sino en los sepulcros, es decir, vivía con los muertos, hermano. Vivía con los muertos. O sea, ya no vivía en comunidad. Otro atisbo, hermano, manifestación demoníaca es aislarse. Por eso la Escritura, cuando habla de la familia de la fe, cuando habla del pueblo del Señor, dice tajantemente, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque una de las manifestaciones del diablo es que las personas se aíslen. Y cuando Goliat enfrentó a David, lo único que él decía, denme un hombre, porque él sabía que si David venía solo, él podía derrotarlo. Pero no contaba que David no iba solo, sino que el Señor estaba con él. Entonces, mire lo que provoca este demonio. Provoca que la persona no viva normalmente en comunidad, ni relacionarse personalmente con otras personas. No haya alguien entre nosotros que le guste la soledad. De pronto uno puede estar solito, alguien dice, necesito mi espacio. Claro que necesitamos nuestro espacio. Claro que es necesario de pronto hacer nuestras cosas en soledad, pero cuando eso ya es algo que no quiero estar con nadie, no quiero tener relaciones con nadie, a mí no me importa
lo que le suceda, por ejemplo, a un familiar o a la familia de la fe, tenemos que revisar qué está pasando en nosotros, hermano. Tenemos que revisar aquello. La existencia de este hombre estaba reducida a una condición miserable. Versículo 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Este hombre, el endemoniado, quien quiera que sea, no sabemos su nombre, pero él nunca conocía a Jesús, hermanos. Menos la comitiva que venía llegando ahí a la ribera del mar de Galilea, donde todos vestían de la misma manera. Por lo tanto, no era fácil identificar que el Señor haya ido con una aureola, por ejemplo. Ah, no, ese es Jesús. No era identificable. El hombre no conocía al Señor, pero ¿quién sí lo conocían, hermano? Los demonios. Los demonios. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies. El Evangelio de Marcos, el capítulo 5, versículo 6, si lo pueden colocar, por favor, pequeños detalles importantes. Marcos 5, 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Esta traducción, hermano, no corresponde. Otras traducciones dice y le adoró. La palabra en el original es simplemente postrarse. No es adorar, no significa que le estaba dando una adoración. Los demonios no adoran a Dios, hermanos. No adoran, no pueden adorar, ni tampoco adorarán. Conocen la verdad y la odian, saben que Él es Cristo, que Él es soberano, que Él los va a condenar. Entonces lo único que tienen que rendirse, pero no es que ellos estén adorando, hermanos. Ellos no adoran al Señor. Lo único que caen rendidos porque lo conocen. Ellos saben tan bien la Escritura que conocen los tiempos, conocen que ellos están condenados, saben el lugar de su condenación, saben todo. Entonces lo único que hacen, no lo adoran, sino que tienen que caer nomás. Tienen que caer rendidos delante de la potestad de nuestro soberano Señor. Por eso Santiago 2:19 dice: los demonios creen y tiemblan, se estremecen, se derrumban. Y pregunta: ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Qué tengo que ver contigo, Jesús? ¿Por qué estás aquí? ¿De qué se trata esto? Eso es lo que está diciendo el demonio. ¿Qué tengo que ver contigo? ¿De qué se trata esta incursión? ¿Por qué estás aquí en este lugar? Y Mateo añade la clave para entender esto. Dice en 8:29, antes de tiempo. Antes de tiempo, hermano.
Insisto, los demonios tienen una claridad absoluta de la palabra del Señor. Total. Insisto, qué vergüenza para algunos cristianos, hermano, que están recitando lo que dicen en el mundo. Ayúdate que yo te ayudaré. Qué vergüenza. Los demonios saben todo antes de tiempo. En otras palabras, ¿por qué llegaste antes? ¿Por qué viniste antes? Porque ellos saben que va a llegar el momento de su juicio. Ellos lo tienen con claridad absoluta. Ellos saben que hay un lago de fuego preparado para el diablo y para los demonios. Entonces ellos, cuando vieron a Jesús, dijeron: no, ¿qué es esto? ¿Por qué estás aquí? ¿De qué se trata esto? Bueno, y están en eso y dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Y sigue aquí, po. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Dios dando testimonio de la identidad de su Hijo a través de un demonio. Esto es asombroso, ¿eh? Dios dando la identidad de su Hijo a través de un demonio o de los demonios. Jesús, Hijo del Altísimo. ¿Quién dijo que Jesús era Hijo del Altísimo? En la Anunciación lo dijo un ángel, un santo ángel del Señor. Dijo que sería Hijo del Altísimo y que Dios le daría su reino. Y este demonio sabe con claridad que Jesús es el Hijo del Altísimo. Esa palabrita en el Antiguo Testamento es el Elión, que significa el Dios soberano, Dios el Señor soberano. Está citando el Antiguo Testamento el demonio. Se sabe el Antiguo Testamento también el demonio. Y ahí están. Los demonios saben todo lo del Señor, saben todo que nuestro Señor Jesucristo va a ser su juez, conocen que Él es soberano, en fin, saben todo. Y aquí viene la petición: te ruego que no me atormentes. Claro, ellos no querían ir a la condenación en ese momento. Y después nosotros lo vamos a ver en el 31, que ahí están, no quieren ir al abismo, sino que quieren tomar cuerpo. Volver a tomar cuerpo, si eso es lo que desean los demonios, tomar cuerpo, no quieren ir al abismo, a la condenación eterna. Y el versículo 29, ya para concluir, porque mandaba, lo dice entre paréntesis, dando la explicación anterior, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Da la impresión aquí que como que el Señor repetía ahí en forma continua, porque mandaba para que saliera. No, Jesús no estaba consiguiendo y luchando para que le obedeciera un demonio. Él dice la palabra y se va nomás. Así no se debe entender lo que dice acá, porque mandaba, así como que le costaba al Señor. No es así lo que dice el verbo. El Señor da la palabra y sale nomás. Entonces, este pasaje debe entenderse como una descripción. Jesús le estaba ordenando que abandonara al hombre. El Señor nunca va a negociar con los demonios. Nunca. No necesita luchar con ellos, sino simplemente ejerce su autoridad. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, o sea, lo había encadenado, ¿no? Si cuando un espíritu demoníaco entra en alguien, se quiere
quedar para siempre, no es una crisis pasajera, hermano. Y lo ataba con cadena y grillos, ¿no? Y le ataban, los habitantes, los conocidos de esta persona, lo ataban y le ataban con cadena y grillo al endemoniado. O sea, ellos decían, tenemos que solucionar el problema de esta persona y bien, hagámoslo mediante astucia humana. Apresarlo, atarlo, ponerle cadena, ponerle grillo en sus pies, mantenerlo tal vez en vigilancia, pero todos los esfuerzos fracasaron, porque la parte final dice, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Era impulsado, rompiendo las cadenas, el endemoniado. Todo lo que hacía la gente de buena voluntad para controlarlo, sedarlo, diríamos en este tiempo, no, dale la pastilla para que esté tranquilito. Así en este tiempo. Bueno, lo que hacían en ese tiempo era tratar de ponerle cadenas en los pies, en las manos, todo lo que hacían, pero todos los esfuerzos fracasaban, hermano. Porque dice, rompiendo las cadenas, era impelido, o sea, era impulsado por el demonio a los desiertos. ¿Y a qué? A vivir entre los sepulcros, aislado, y ahí en ese aislamiento, reflejando la profunda esclavitud que había en su interior. Amén. Esta porción bíblica termina en el versículo 39. Es decir, me están faltando 10 versículos, pero yo pensé en ustedes. Y dije los 10 para el próximo, si el Señor nos tiene, ¿no es cierto?, en su gracia y su misericordia. Amén. Entonces, hermanos, solamente para terminar, colóquese en pie. Colóquese en pie. Este relato nos muestra el poder destructivo de los demonios. ¿Amén? ¿Tienen poder? ¿Tienen poder? Hermanos, ¿los demonios tienen poder? Pero lo que nos quiere mostrar el relato de la palabra del Señor, el poder infinito superior de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos quiere mostrar la palabra del Señor. De hecho, nos traje el celular para haber compartido con los hermanos el título, Jesús el libertador, su poder sobre las tinieblas. Porque lo más importante que nosotros podemos considerar a la luz de la palabra del Señor, que los demonios tienen poder, que tienen autoridad cuando controlan a alguien, pero que el poder del Señor es infinitamente superior. Amén. Y esto nos da esperanza. ¿Por qué? Porque nuestro Señor puede liberar del poder de Satanás y del pecado, hermanos. ¿A este personaje usted le daría una responsabilidad? ¿Usted le daría una responsabilidad a este personaje? Pero el Señor lo nombró misionero. Lo nombró misionero de su palabra, así como un evangelista, como un apóstol. Yo no le hubiera dado ninguna responsabilidad. Pero ¿sabe cuándo lo hizo el Señor? Cuando el poder del Señor lo libertó. Por eso hay esperanza, hermano. Por eso los que están afuera, en densa oscuridad, están en el fango del pecado, están controlados, muchos de ellos por Satanás. Nosotros tenemos que mirarlo
que mirarlo como que son creación de Dios y como que para el Señor no hay nada imposible. Nada imposible, hermano. ¿Qué se va a convertir este? Podríamos decir de este endemoniado de Gadara. ¿Qué se va a convertir? Bueno, lo vamos a ver la próxima semana cuando se convierte en el único evangelista, podríamos decir, enviado, pero netamente por el Señor como apóstol. No, dejémoslo como misionero nomás, ya para no meternos en problemas. O si no, se me van a enojar algunos apóstoles. De pronto podría escuchar esta prédica algún apóstol. A veces, mire la herejía que dijo ese pastor. Dejémoslo como misionero. Pero es un enviado, apóstol es un enviado, pero ya dejémoslo como misionero, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo es más poderoso que Satanás, más poderoso que los demonios y más poderoso que cualquier fuerza que quiera esclavizar a una persona. Diga conmigo, Cristo es más poderoso que Satanás, más poderoso que los demonios, más poderoso que cualquier fuerza que quiera esclavizar a alguien. ¿Conoce usted a alguien, hermano? ¿Conoce usted a alguien que está esclavizado por el pecado o por Satanás y que prácticamente no tiene esperanza? Tal vez conozcamos. Hay esperanza. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo, hermano. Hay toda la esperanza. Y esa esperanza nosotros la vamos a ver con claridad total la próxima semana. Solamente decirle que nuestro Señor Jesucristo es un gran libertador y su poder está sobre las tinieblas. ¿Cuántos quieren darle gracias? Alabar el nombre. Vamos, vamos, aplauda, aplauda. Hágalo, hágalo. Glorifique al Señor. Gloria a Dios. Porque ese poder ha venido sobre nosotros. A lo mejor no resultó así en una liberación tremenda, pero varios de ustedes eran enemigos de la cruz de Cristo antes de venir al Señor y ahora están canuteando. ¿Qué les pasó? Fueron liberados y de pronto notaron que el evangelio es para los inteligentes y notaron el bien que el Señor está haciendo sobre nuestras vidas, hermano, y que el mundo se puede estar derrumbando y nosotros estamos confiados en el Señor, porque aunque el sol llegara a oscurecer y no brille más, igual confío en el Señor que no va a fallar, porque Él controla la naturaleza, hermano. Él controla los vientos. Él controla la enfermedad. Él controla la muerte. Y cuando sus hijos se han tenido que ir, están en comunión con el Señor, hasta algunos se despiden, hasta se van cantando. Hoy hemos visto idas o partidas a la presencia del Señor de creyentes, pero hemos quedado admirados. Otros se van tranquilitos. El papá de nuestro hermano Juan, ¿te acordáis? ¿Hace cuántos años fue? Ya se me olvidó. Oh, pero impresionante. Una cosita así como que, qué rico, como acostarse en una cama rosa, no sé, colóquele usted el nombre. Que partió. La paz del Señor en el corazón. La gracia del Señor. Otro, mi hermano, despidiéndose. A los 20 años de edad, despidiéndose. Toda la familia estábamos allí a la fila. Papá, mamá y los 6 hermanos restantes.
la mano, un abrazo, sean fieles al Señor. Y ya se estaba por ir a la presencia del Señor. Qué bueno nuestro Señor, cómo cambia nuestro lamento en baile. ¿Ah? Y en medio de las vicisitudes de la vida, Él tiene todo poder. Oramos con nuestros hermanos que pasaron acá al Alfolí, apartando también dinero para la obra del Señor. Y orábamos como el Señor en medio del desierto, Él hace los milagros. Hay pastores, ¿y tiene algún ejemplo? Primer ejemplo, Jorge Varas. Primer ejemplo. Por eso, hermano, cada uno de nosotros debemos vivir conforme a la voluntad del Señor. Cierra sus ojitos, por favor. Dele gracias al Señor. Qué bueno es tenerte. Qué bueno es tenerte, mi Señor y Rey, como nuestro Padre, como nuestro Dios. Porque tú controlas todo, mi Señor y Rey. Bueno, la profecía bíblica dice que tú eras el Mesías venidero, que ese Mesías va a restaurar todas las cosas, las va a volver a la normalidad en el tiempo final. Pero para que nos diéramos cuenta, tú tuviste que dar muestra de tu poder, y ahí lo vemos, controlando la muerte, controlando la enfermedad, controlando a los endemoniados, controlando la naturaleza. Oh, Dios mío, glorioso Señor, qué grande eres tú. Para ti no hay nada imposible. Señor, por eso no tenemos que vivir en sobresalto en esta vida, porque tenemos la manifestación gloriosa de tu poder. Tú eres el libertador y tu poder está sobre las tinieblas. Tu poder está mucho más allá. Tu palabra nos dice que basta tu dedo para echar fuera al mundo de las tinieblas. Bendito eres Dios para siempre. Por eso en esta preciosa oportunidad, tal como decía el Salmo 115, no a nosotros, sino solamente la gloria a ti, Señor. Solamente tú eres digno de gloria y de alabanza para siempre. Llénanos de gratitud. Llénanos de gratitud, y en esta preciosa oportunidad, si hay alguien que vino aún no conociendo a este libertador, a este Jesús, decirle que es la oportunidad para que venga en fe, en arrepentimiento. Fe en la persona de Jesucristo, arrepentimiento de haber vivido lejos del Señor, creer en la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario, aplicarla personalmente a su pecado y sus pecados de manera desesperada para empezar un nuevo andar en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Que más de alguien reciba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Bendice tu palabra en nuestro medio, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, le cantamos al Señor. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú.
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, y entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11.
Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.